Bueno, ajustense los cinturones porque está Damián Dipache que vino con la cartuchera cargadísima. Acaba de sacar un libro que se llama Marketing Extraordinario, lo oculto y futuro de los mercados. Acá está, a ver si lo podemos mostrar. Ahí está, el libro de Damián. Por Eudeva, publicado la editorial de la Universidad de Buenos Aires, un contexto complicado. Bueno, revisando ahí los precios, los productos. No, gracias a vos. Estaba viendo lo del hot sale y te lo comentaba fuera de cámara. La verdad que me pareció poco menos que de cuarta. No había oferta de nada. Si esas eran las ofertas, la verdad fue vergonzoso. A mí me pareció absolutamente vergonzoso de parte de las grandes marcas, medianas marcas, marcas chicas, lo que fue. No había oferta de nada. ¿A vos te dio la misma sensación o no? La realidad es que esos bienes, los bienes durables, todo lo que es electrodoméstico, tuvo... Pero todo, ropa, todo, colchones, todo. Vos ibas a buscar una oferta y en realidad te encontrabas con que era exactamente el mismo precio que habían publicado hacía 3 días. Con la diferencia en algunos casos que la dibujaban un poco y que podías pagar un poquito más a crédito. ¿Vos sabés por qué es exitoso el hot sale? Porque vos decís, ¿cómo puede ser que no encontrés tantas ofertas y sea exitoso? Porque la realidad es que las ventas minoristas el año pasado se incrementaron 6,7%. Pero ¿sabés lo que pasó en el canal digital? Incrementaron un 45%. O sea, hay un volumen, generación Y, generaciones Z, generación de los millennials, que en realidad están consumiendo por ese canal. Y en realidad son chicos, que no están yendo al formato tradicional. Chicos, personas hasta 35 años. Sí, claro. Entonces, el tiempo es un costo, la información es un costo que paga la economía minorista. Lo pagamos todos. Vos decís, bueno, la realidad es que yo no vi ninguna oferta, pero seguramente tuviste tiempo para compararlo. ¿Tiene la gente para compararlo el precio en ese tipo de categorías? Bueno, evidentemente el éxito está en que hay un espacio de la comercialización minorista que tracciona en volumen mucho más que el de canal físico. La comercialización digital crece a una tasa enorme y la física obviamente crece a una tasa mucho menor, ¿no? Entonces eso va a seguir pasando. ¿Y sabes lo que va a pasar la próxima edición? Va a ser más exitosa que esta. ¿Sabes por qué? Este año tenemos en nuestro país 12 millones de smartphones, teléfonos inteligentes. Vamos a cerrar el año con 15 millones y el año que viene va a haber 18. Evidentemente vos tenés el soporte para que esto crezca. Argentina, como cualquier país del mundo, se prepara para que la compra minorista en formato digital, el consumidor móvil, sea unas tendencias de comercialización del futuro. Entonces, ¿va a seguir creciendo? Va a seguir creciendo porque la tasa de crecimiento de esa metodología de compra crece. Para tratar de traducirlo, vos en realidad lo que nos estás diciendo es, no importa tanto que no haya habido ofertas, sino en realidad el tipo que compra vía web se empieza a dar cuenta que hay un montón de beneficios que yendo al negocio no tiene. Por ejemplo, comparar precio de un lado con el otro, hacer como una especie de research, de investigación. Exactamente, hay dos tendencias en juego. Una la vamos a explicar bien clarito. Una se llama showrooming y otra webrooming. Showrooming es cuando va una persona a la tienda física, agarramos el celular y comparamos en la tienda física el precio en formato digital. Eso pasa, se llama showrooming. Webrooming, que son los integrados a la tecnología. Dice, no, en realidad a mí no me interesa que vayan a la tienda física. A mí me interesa yo estar en la nube, yo estar en internet y no tenga la necesidad de ir a comparar la tienda física. Eso es el hot sale. Como el delivery, digamos. Que vos no sabés a dónde está. Exactamente. Lo importante es que te lo traigan. Exactamente. O sea, mi compra pasa por ver los precios arriba de la nube. Y en esa nube, en esa nubosidad, voy a tratar de ir aclarando, comparando categorías, pero en la misma nube. ¿Hay que tener tiempo? Sí. ¿El tiempo es un costo? Sí. ¿La información tiene un costo? También. Pero la realidad, que como digo, la tasa de crecimiento de ese sector es muy importante. Qué bárbaro. Sí, sí. Por eso es exitoso, no por los buenos precios. Por eso es exitoso. Mirá qué análisis corto que hice yo, en realidad. Pues yo fui en realidad a decir que las ofertas eran una porquería. Y en realidad es mucho más profunda la cuestión. ¿Y va a seguir siendo exitoso? Sí. Va a seguir siendo cada año más exitoso. Claro. Ahora, entonces, si vos querés buscar ofertas y que vos querés buscar buen precio, de lo que fuere, tenés que empezar por la web o por lo tradicional. No, hoy el tradicional es el canal más ganador en precio. ¿Por qué? Porque la realidad es que estamos ante un consumidor que compra por reposición, por necesidad. Hay un informe muy interesante, Néstor, esta semana de Scantech, que es la empresa que escanea en caja. Y dice que el ticket promedio en diciembre, ¿cuánto era? 138 pesos. Y ahora 135. ¿Cómo puede ser? ¿Subieron la inflación?
42,2% interanual y tenemos menos consumo por ticket promedio. Sí, ¿por qué? Compramos menos en cada visita al autoservicio, en cada visita al almacén, en cada visita a la granja. ¿Y cuántas unidades en promedio compramos los argentinos? La televidente que nos está escuchando cuando vamos a un autoservicio, a un supermercado. Me sorprendió. Si hacemos los televidentes que estén mirando, hacemos un concurso, creo que no la pegan. 4,5 unidades. Muy poco. Claro. Compramos un paquete de galletita, un sachet de leche, una bebida, un paquete de fideo y nos vamos a casa. Y así vamos reponiendo. Estamos en un momento de eso, famoso eslogan, precios nuevos con salarios viejos que recién van a empezar a tratar de adaptarse a una economía que respecto a la presión de bolsillo estuvo muy pero muy inflada en este primer cuatrimestre. Presten atención al ejemplo que les va a dar Damián de los pañales que él advirtió en 2 cadenas de hipermercados. ¿Cómo es esta cuestión? Bueno, ahí hicimos un trabajo, hicimos un análisis de los precios claros, ¿no? Porque la realidad es que la herramienta precios claros viene justamente a aclarecer. Nosotros lo llamamos informe de precios claroscuros. Porque analizando 109 categorías de producto, 23.000 precios que son los que están publicados, empezamos a ver cuál era la oscilación de precio entre una categoría de producto, en la misma categoría de producto, entre un punto de venta y otro. ¿Y qué observamos? Que las diferencias van de entre el 15 al 50%. El caso de pañales era que en una cadena de supermercados estaba 125 pesos y en otra 179 pesos. Es una oscilación. El mismo pañal, la misma marca. Una oscilación enorme. Y claramente lo ves muy fuerte en lo que es artículos de limpieza e higiene para el hogar y artículos de cuidado personales, donde las categorías impactan más en la oscilación de precios, y alimentos tienen un impacto entre el 15 y 20%, ¿no? Que, bueno, claramente lo que te explicaba en el corte es, y las cadenas, las grandes cadenas, los fines de semana, cuando hacen una oferta del 25%, es una reducción del margen respecto de su precio de lista. Pero en realidad no es que están perdiendo, porque obviamente con esa brecha de precio, el margen siempre existió. Lo que pasó que en la semana fue más abultado que lo que te lo están ofreciendo en el fin de semana, ¿no? Esto es lo que permite siempre una economía de inflación. Una economía de inflación genera una distorsión de los precios relativos tan enorme que uno tiende a perder referencia en los mercados, ¿no? Empezamos nosotros, o antes de ir a la pausa, hablábamos de la cuestión del campo. Vamos al campo. ¿Vamos al campo? Sí. ¿Qué nos puedes decir respecto de lo que ha ocurrido fundamentalmente en el tema de la quita de los subsidios, digamos, ¿no es cierto? No de los subsidios. Sí. De las retenciones. De las retenciones. Y cómo se ha movido el campo en función de esto, ¿no? Mirá, la realidad es que de ahí un estudio económico de la Sociedad Rural Argentina, el primer cuatrimestre del año, de las 25 categorías más exportadas por Argentina, 21 pertenecen al campo. Biodiesel, girasol de maíz, las oleaginosas es lo que más se exportó. Se incrementó mucho el margen, digamos, el rendimiento. Primero, el rendimiento por hectárea se incrementó muchísimo. Y los márgenes, por ejemplo, lo que es girasol, maíz y trigo, se triplicaron. El rendimiento. Se triplicó el rendimiento. El que está más complicado es la soja. ¿Por qué está más complicado la soja? Bueno, obviamente las lluvias del litoral afectaron y muchísimo, y se prevé una caída del 25% de las exportaciones. Y sabés que esa fue justamente la categoría que no tuvo tanta eliminación de retenciones, se bajó solamente un 5%, quedó en un 30%, y hay un mercado con una gran oferta mundial en donde en realidad ese parque sojero tuvo complicaciones por el tema de la lluvia. Sin embargo, en el conurbano bonaerense y en La Pampa crece la producción, creció el rendimiento frente a una economía norteamericana que también empieza a pujar el precio de la soja. ¿Sabes por qué? Argentina es el tercer productor mundial de soja. Si vos tenés este problema, le estás quitando oferta al mercado. Entonces, ¿qué genera eso? Que el precio de la soja, en cuanto esté en el mercado de Chicago, $396. Es una suba interesante. Interesante. Sí. ¿Cuánto fue el mínimo de la soja? ¿Te acordás vos? Sí, creo que llegó a estar $220. ¿Sabés qué? Estamos hablando del doble y el máximo fueron 600, Sí, ¿no? $600. Sí. Y eso, ¿sabés lo importante que es analizar ese tema que decís vos? Porque claramente Argentina siempre padeció lo que llaman la estrangulación de los mercados externos. ¿Y qué significa eso? Que en realidad nosotros tuvimos 10 años a una soja de $600, donde el commodity era muy caro y los bienes de capital en comparación eran muy económicos. Entonces se favoreció mucho el reequipamiento industrial con un tipo de cambio apalancado y una soja muy alta. ¿Por qué? Porque los industriales podían importar bienes de capital para incrementar su inversión,
y la realidad es que la soja estaba muy alta, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, hasta el año 2011. Bueno, también hizo bolsa bastante, yo te diría, la economía agropecuaria de la República Argentina, porque campo que vos ibas, campo que lo único que estaba plantado era soja. Sí. Es decir, se dejó de tener una política relacionada con las vacas, con la carne. Yo creo que ese problema igual lo vamos a saltear en los próximos años, sortear. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la biotecnología es enorme. De hecho, Argentina también es tercer potencia mundial en biotecnología. Es decir, nosotros tenemos mucho transgénico y eso ha generado que los rendimientos en el campo crezcan, que las condiciones climáticas no afecten tanto. Ahora hay que ver cómo mejorar que no afecten tanto la tierra, ¿no? La fertilidad de esa tierra, ¿no? Y creo que Argentina tiene una potencialidad enorme en eso, ¿no? Pero a mí, ¿sabes lo que me interesa? En el campo, es decir, ¿cómo hacemos para agregar valor? ¿No? Vos sabés que la soja está presente en 1.250 productos que compramos en el supermercado. La gente no lo sabe, pero cuando nos compramos una crema dental, la glicerina es un producto derivado de la soja. Entonces, a mí me gustó mucho una frase que dijo Lino Barañao, el ministro de Ciencia y Tecnología, que decía: Argentina tiene que ser el supermercado del mundo, pero va a ser el supermercado del mundo cuando el producto terminado esté en góndola. El aceite de soja, la presencia en estos productos terminados. La realidad del campo, por otra parte, hay un sector que le está yendo muy bien y otro sector que le está yendo muy mal. ¿Cuál es ¿A quién le va mal? El sector que le está yendo muy mal, por ejemplo, es en el Alto Valle Río Grande. Peras y manzanas le sigue yendo mal, ¿no? Otro sector que le está yendo muy mal es el sector lechero, el tambero. Sí. Pero muy mal. ¿Y sabes por qué? Porque vos tenías una tonelada de soja que estaba a $5.000 la tonelada y hoy estás una tonelada de $2.000. Y para que te des una idea, la industria del queso, ¿no? Dice, los quesos acá valen un montón. ¿Cuál es el problema? Muchísimo. ¿Pero por qué? Porque vos tenés el mercado norteamericano que hoy tiene, para bajar el stock de queso que hay en el sector norteamericano, debería comer 1,35 kilos per cápita el norteamericano para reducir stock de quesos. Ellos comen 16,7 kilos por año y nosotros los argentinos comemos 12 kilogramos por año, ¿no? Ahora, ¿por qué hay tanta leche en el mercado y por qué baja la soja? Porque el comercio mundial cae y China te cayó un punto del producto y eso es un montón. Y Brasil te retrocede 3,3% del producto. Y me mareé ya, te digo. Pero es un montón, ¿sabes por qué? Es un montón, son muchos números. Sí, son muchos números. Son muchos números, pero igual, digamos, acá, digamos, lo claro es que hay... me quedo preocupado con la cuestión de lo que está pasando con la lechería, que en realidad tampoco no se sabe a futuro qué es lo que va a pasar en función de cómo esté el precio de los commodities también. Totalmente, ¿no? Depende claramente de eso. Es decir, ahora si el commodity está más caro, en realidad al lechero, digamos, al tipo que tiene tambo lo perjudica. Al tambero lo está perjudicando. De hecho, el gobierno anunció, el ministro Burchal esta semana, que le van a tambos de hasta 3.000 litros, un subsidio de 0,30 centavos más el litro de leche, porque la realidad es que están muy complicados y hay una economía mundial que no tracciona la demanda. Entonces vos tenés mucha leche en el mercado con precio a la baja. Y eso es inevitable, porque los mercados son de oferta de demanda en el commodity. ¿Qué pasa? Por eso digo, ¿cuán importante es que Argentina pase un valor agregado? Y porque, Néstor, un valor agregado ya no depende tanto de un precio del mercado, sino del mercado de la diferenciación. Es decir, si vos aportás la soja a un aceite, ya tiene una marca, tiene un desarrollo, tiene una calidad. Sí, y tiene gente trabajando, aparte. Exactamente. Yo siempre digo, qué interesante el análisis del café, ¿no? Nosotros vamos a una de estas tiendas de café y cuando tomamos un vaso de café, ¿sabes cuánto le llega al productor de café en Colombia, en Brasil o en África de ese vasito que nos tomamos toda la mañana? 3%. Porque el 97% restante está dado por la genética, el marketing, el diseño, los ingenieros en biotecnología, sistema, desarrollo de comercialización, producción y canales de distribución. 97% restante del valor. Entonces, igual es una fortuna. Es un montón, claro. Y el café encima, en esos lugares, es carísimo, ¿no? Yo siempre digo, son unos genios. ¿Por qué? Porque de un producto del campo, la realidad que si tomo un café con crema, me siento bien. Si lo tomo con chocolatada y helado, me siento muy bien. Y si ya lo tomo con, avellanas, soy un glotón. Sí. Pero la realidad que el costo fue el mismo. Son unos genios. Sí, la verdad que sí. Ahora, ¿vos qué advertís? Digamos que sos un tipo muy dinámico, muy inteligente y además con una visión siempre que me da a mí, por lo menos me da la sensación que va un paso más adelante. ¿Vos qué errores advertís que se están incurriendo hoy en la economía doméstica? Es decir, ¿vos considerás
Yo lo pongo este tema porque para mí es un tema importante. ¿Vos no considerás que el gobierno debería bajar los impuestos en este país? ¿No considerás que este país es un país muy... tiene impuestos demasiado altos en todo? Que es un país muy caro para todos, es un país caro para el que vive en este país y para el que viene de afuera también. Mirá, la realidad es que cuando vos analizás la curva del margen unitario, por ejemplo, en el sector industrial, fue cayendo los últimos 4 años, ¿no? Y cuando analizás la presión tributaria, terminamos hasta el momento en 38% del PBI. Es decir, de los bienes y servicios que proveemos en el mercado en el término de un año, el 38% se los llevan los impuestos. Eso es terrible, ¿por qué? Porque ante una caída de la actividad económica vos seguís teniendo la misma presión impositiva. Entonces, ¿qué genera eso? Genera que muchos empresarios terminen yendo a la informalidad. Es decir, no lo blanqueo porque no puedo sostener mi empresa, mi pyme no la puedo sostener. Claro. Y la realidad, ¿qué hago? Canalizo en el mercado informal. Y eso es muy riesgoso porque en Argentina ya ha generado que la venta ilegal, por ejemplo, el circuito informal para la distribución de esos productos, hoy se lleve, de acuerdo al informe de la CAME, 81.000 vendedores ilegales con una facturación proyectada de 58.000 millones de pesos. ¿Y sabes cuánto deja el Estado de recaudar? 11.000 millones de pesos. Entonces, claramente para vos, generar incentivos para que se incremente la inversión productiva, que en el primer trimestre del año cae 3,1%, es liberar la presión fiscal impositiva. ¿Vos bajarías los impuestos? Totalmente. Digo, me hiciste el cuento largo, pero al final terminaste diciendo que bajarías los impuestos. ¿Sabes cuánto? ¿Con ¿Y cuánto? qué impuestos bajarías, por ejemplo? Por eso. ¿Con cuánto? El IVA, 21%. ¿Lo bajarías? Sí, tenés un problema para bajar el IVA acá en este país. Que tenés oligopolios concentrados en la economía minorista, que si vos bajás el IVA se lo van a llevar al margen en un momento de inflación. No es el momento. Se lo van a comer ellos. Pero digamos, sería algo para ver cuando se estabilice un tema a revisar. Totalmente. Vos, por ejemplo, ahora las pymes que tienen problemas. Impuesto a las ganancias. ¿Le bajarías, por ejemplo, le subsidiarías la luz? Sí. Te contaba el tema de peras y manzanas en Alto Valle. ¿Sabes cuánto pagó un productor de peras y manzanas? ¿Por qué le está yendo tan mal? Porque las peras y manzanas tienen una época del año en la cual se cultivan, se siembra, se cosecha, se levanta y ¿dónde se pone? En un frigorífico. Ahora, ¿sabes cuánto le fue el impacto de luz? 1.500% sobre el costo al frigorífico. 1.500%. Vos que te la sabes toda, sí. De onda te lo digo, ¿no? Te lo digo de onda. ¿Vos podés explicar cómo operó el aumento? Porque yo ya a esta altura del partido me mareé. ¿Cuánto aumentó, señora, usted que está en su casa? ¿1.000%, 2.000%, 3.000%? El otro día el intendente de Bariloche mostraba facturas de 3.000% de aumento en el gas. Entonces, yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Cuánto realmente aumentaron la factura de los servicios, del gas y de la luz? La realidad es que a un segmento de la población se la sigue subsidiando, unos con tarifa. No, bueno, pero pará. Bueno. No me hables de los subsidios. Háblame de los aumentos. Los que no tuvieron aumento, por ejemplo, en industria y comercio, en comercio fue un 150%, en industria un 200%. Los casos que yo te comento de frigorífico son casos donde obviamente tenían un alto consumo y el impacto fue marginalmente superior. Pero Damián, perdóname, no, discúlpame, no es así. Acá hay pymes que están trayendo factura de 1.500% de aumento. Por eso te digo promedio. ¿Pero qué es el promedio? El promedio no es un promedio. No, pero no es un promedio. Porque la factura domiciliaria, de la manera que tenemos de medirte los kilowatts, a vos y a mí, es lo mismo. Está lo bien. que vos consumís o lo que yo consumo es otra historia. Pero digamos, la manera es la misma. Claro, pero ten en cuenta que Capital Federal y el conurbano bonaerense no tenían un aumento muy grande respecto a otras localidades del interior del país donde ya eran altos esos servicios. Tengamos en cuenta eso. Vamos de nuevo. La luz se aumenta en Capital Federal y en Gran Buenos Aires para equiparar esencialmente, porque vamos a contar la verdad, a Córdoba. Sí, o a Jujuy. A Córdoba, fundamentalmente, donde el presidente ganó con el 75% de los votos. ¿Está? Digo, Córdoba paga una luz muy cara. La empresa provincial de energía de Córdoba. Además de la Sota también ha hecho otras cosas, ¿no? Que no hay que olvidarse. Le puso, por ejemplo, un impuesto, en su momento le había puesto un peso de impuesto de más que tenían que pagar los cordobeses por la nafta porque no sé qué historia. Entonces la nafta más cara de la República Argentina era la nafta de Córdoba. Pero pongámosle, ¿no? Entonces el presidente lo que quiso hacer es equiparar entre lo que pasaba en Córdoba, que era altísima, el tema, y lo que pasaba acá. Ahora, dijeron que iba a ser 300%, Damián.
Y ahora estamos viendo facturas de 1.500%. Y lo del de combustible. 1.000%. Y lo del combustible también fue un error estratégico, incluso de comunicación. Sí, pero yo me quiero detener en el tema de la energía. Y energía combustible Porque- también. Sí. Bueno, no, está bien. Pero lo que me refiero es a la energía eléctrica. Sí. En función, ¿sabes de qué? De que ahora todo el mundo viene con la boleta de luz en la mano. Sí, totalmente. Y nadie viene con una boleta de luz de 300%. Totalmente. Entonces, explícame cómo Yo creo fue. que ¿Fue un ese es- aumento encubierto? ¿Nos mintieron? Yo creo que ese desacople claramente, a partir que están apareciendo boletas, van a tener que generar una actividad, una acción de subsidio en algunos sectores, porque no se puede sostener la actividad, no se puede sostener. Pero No yo se te puede pregunto a sostener. vos como economista, ¿cuánto era el aumento? ¿De cuánto era el aumento? En principio el aumento de luz se decía que iba a ser entre 250 y 300% para el domiciliario, ¿eh? Y se hablaba que en algunos casos podría llegar hasta el 600%, pero se dijo que se iba a hacer en tramos, fue de golpe. Está bien. No fue de importa. shock, no fue Está gradual. bien, fue de golpe. Sí. No fue gradual como dice. Bien, 600%. Sí. Yo lo que te pregunto a vos es esto. Sí. ¿Por qué hay gente que tiene una factura de luz de más del 1.000? Sí, claro. Bueno, esos casos ¿Pero por qué? Evidentemente, ahí se mide el kilowatt, digamos, el megavatio que consume esa empresa con un nivel superior por uso de la terminal, ¿no? Y la realidad es que eso seguramente va a haber que bajarlo, seguramente, va a haber que bajarlo, no queda otra. Y yo te digo algo más, vos fijate que lo que te sucede es que en definitiva termina impactando la inflación de precios en lo que consumimos todos los días nosotros, porque es inevitable que si vos tenés un aumento de la factura en tu sistema productivo, no lo lleves a precio. Y es inevitable, si aumentó un 31% el combustible, no te influye en la logística de la ¿Y producción. qué me contás del intendente de Bariloche? Mm. ¿Qué me contás de lo que hizo el intendente de Bariloche? A ver, cuando a uno le llega una boleta a su casa, vamos a suponer que a mí me llegue 10.000 pesos de boleta de luz. O de teléfono, para no agarrármela con la luz, porque si no van a decir que yo tengo un tema con la luz. Lo que pasa es que la luz se ha convertido en un tema, la tarifa de luz se ha convertido en un tema. O de gas. Totalmente, las dos. Ahora va a Vamos ser la de suponer que agua. me llega- Bueno, está bien. Pero vamos a suponer que me llega una boleta de 10.000 pesos. Sí, Si yo voy a la ventanilla sí. para que a mí no me corten el gas o para que no me corten la luz, ¿qué tengo que hacer? Pagar. Pagar. Pague primero, Sí, reclame después. sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, ¿Estamos de acuerdo? totalmente. Todos de acuerdo. ¿Qué hizo el intendente de Bariloche? Dijo, no pague. A ver, vos entendés cómo es entendés además el ejemplo Sí, sí, sí. y sí. entendés cómo patea el tablero el tipo. Sí, sí, Porque en realidad, si a vos te dicen, tenés que pagar primero y reclamar después, Sí. el intendente de una ciudad le dice a los vecinos, no la paguen, no la paguen. Entonces, este tipo de cosas, que estas son las señales contradictorias que recibe la sociedad argentina, Sí, sí. porque esto se viraliza, está en todos los medios y demás. Vos después, digamos, ¿qué haces? ¿Pagás o no pagás? O seguirles el ejemplo del intendente de Bariloche que le dijo, además con justa razón, Sí, ¿no? sí. Porque las boletas de luz, de gas que llegaron fueron absolutamente escandalosas, obscenas, las boletas que llegaron en Bariloche. Porque además el gas sale del sur de la República Argentina. No puede ser que en el sur de la República Argentina paguen más que lo que están pagando en otros lugares. No importa. El tipo le dijo, no paguen. El problema es que si obviamente no pagas, la empresa te va a cortar el No le puede medidor. cortar a toda la ciudad. Claro, bueno. No le puede cortar a Sí, toda pero la ciudad. Eso está claro. Claro, bueno, pero la realidad es que no deberíamos vivir en una economía donde uno tenga que decir, bueno, ¿me lo van a cortar o no me lo van a Pero cortar? estas son las cosas que cuando se hacen mal, Sí, sí. por eso pasan estos despelotes. Porque cuando las cosas están mal hechas, cuando hay todo un desaguisado, después las consecuencias son estas. Que todo se transforma en un despelote. Vienen todos los empresarios como hormiguita a peregrinar por los canales de televisión. Algunos, otros ya ni lo muestran. Hay algunos que ya lo empezaron a mostrar porque ya no les queda otra. Pero digo, acá están viniendo desde el aumento. Sí, sí. Los empresarios pymes, fundamentalmente, a mostrar las boletas. Y en realidad esto es producto de las cosas mal hechas. Bueno, ese segmento claramente debería ser el que tendría que estar subsidiado de acuerdo al volumen de producción. ¿Por Porque qué el no vas impacto- vos el ministro de Economía? No, o, no, no, o- no, no. o No, no. encargado de la cuestión de la tarifa y los servicios públicos. ¿Por qué no vas vos?
Claramente hay que hacer. ¿Sabes por qué? Porque vos tenés el 97% del volumen empresario es pyme. El 60% del empleo, ¿qué es? Pyme. Y el 47% del producto es pyme. Entonces, claramente la pyme no tiene la suficiente espalda para sostener... ¿Vos le hubieras aconsejado esto al presidente? Yo hubiese que el subsidio sea en forma estratégica por sector, analizarlo y subsidiar. ¿Eso le hubieras dicho vos al presidente? Sí, ¿sabes por qué? ¿No le hubieras dicho esto? ¿No le hubieras dicho que haga esto? Libere tarifas en el sector industrial pyme, no. ¿Por qué? Porque vos te cae el rendimiento, te cae la productividad y estamos debatiendo una ley de emergencia ocupacional y la realidad que la ¿Y quién lo asesoró al presidente de esto? Bueno, evidentemente. Yo te entiendo tus explicaciones, pero yo quiero ir al fondo de la cuestión. ¿Quién asesora al presidente? Bueno, yo me imagino que tiene que ser el ministro de Energía. Me imagino. Aranguren. Me imagino. Aranguren. Supongo que debe ser el ministro de Energía. Aranguren, no sé si por parte del gabinete haya tenido también algún tipo de influencia, pero me imagino que Aranguren es quien tomó esta medida y se lo asesoró al presidente. ¿Y se la cuenta primero? ¿O directamente pone primera y va para adelante? ¿Cómo funciona esto? Yo creo que en campaña ya se había dicho que estaba habiendo una distorsión por parte de los servicios, pero también en campaña se dijo que iba a ser gradual y no de shock. Y creo que ahí está el problema, que fue de shock. Y me parece que no se entiende. No fue de shock, pero para mí no es solamente el problema que fue de shock. Pero ahí hay una falta el problema es que le mintieron en los porcentajes a la gente. Sí. Si vos me estás reconociendo de que la boleta de gas y la boleta de luz es de más de un 1000%... Néstor, evidentemente... Cuando dijeron de que aumentaban 300, evidentemente le mintieron a la gente. Evidentemente en el gabinete hay problemas de comunicación desde el momento que el titular de la cartera de Economía dice, señores, este es el último aumento, y a los 3 días Aranguren dice, señores, aumenta un 10% la nafta. Y eso estaba previsto, ¿no? Si el titular de la cartera de Economía te está diciendo que no, Prat Gay te dice, no, este es el último aumento. Y a los 3 días, la nafta, Aranguren dice, no, la nafta aumenta un 10%. ¿Y quién es más importante, Aranguren o Prat Gay? No, me parece que no hay una persona fuerte de liderazgo en el gabinete económico. Más quiso construir esa horizontalidad respecto de las decisiones. Y me parece que Argentina es muy mesiánica. Muy mesiánica. ¿Por qué? Porque siempre tuvo un titular fuerte en la cartera de Economía. Siempre. Lo tuvo con Cavallo, lo tuvo en su momento con Labaña. Necesita esa postura de un titular de la cartera de Economía que sea tipo con liderazgo y con dominio sobre el resto de... Porque no estamos acostumbrados. Y la realidad es que la idea de Macri está buena. ¿Qué parte está buena? La idea de que haya un gabinete económico en el cual haya diálogo entre cada uno y se tomen decisiones coordinadas, aceitadas y consensuadas. Pero esto a vos bueno, evidentemente lo que te estoy diciendo, hay un problema de comunicación. Y sabes que en la ciudad de Buenos Aires... ¿Qué significa un problema de comunicación? Discúlpame. Que uno toma una medida y vos también. Uno toma una medida y el otro no la sabía, o uno anuncia una y el otro... Pero entonces le está pasando por arriba al presidente. Y evidentemente no sé si le pasa por arriba al presidente o el presidente dice, bueno, está el titular que tome esta medida y ese gabinete económico no tiene consenso en la comunicación respecto a la toma de la medida. Macri le dice a Aranguren, mira, voy a aumentar 10% de la nafta, perfecto, la aumento, y evidentemente el titular de Economía queda offside, ¿no? Porque dijo que era el último aumento. Y Macri autoriza la medida. Pero ¿no hablan entre ellos antes? Por eso digo, me parece que en la ciudad de Buenos Aires, vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires Macri se reunía, primero, una vez por semana todo su gabinete, segundo, cada 15 días. Y evidentemente van a tener que... Pero esto no es la ciudad de Buenos Aires. Esto es el país. Esto es el país. Es el país. Acá no es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es otra historia. Totalmente. Aparte de la ciudad de Buenos Aires, vos estás bajo el paraguas de lo que significa la nación. Totalmente. Entonces los focos están todos apuntándole al presidente. Ahora, ellos no se dan cuenta, los ministros, digo, que el costo político lo está pagando y el desgaste lo está pagando el presidente yo creo que se están empezando a dar cuenta. Yo creo que es porque pero el que primero se tiene que dar cuenta es Macri. Es Macri, pero yo creo que se están empezando a dar cuenta y creo que, a ver, la ley de emergencia... Yo sería mucho menos condescendiente, la verdad te digo, honestamente, yo sería mucho menos condescendiente. De la misma manera que no fueron condescendientes con los empleados del Estado que le pegó una patada, yo, si tengo 3 o 4 ministros que en realidad hacen lo que quieren, yo la verdad diría, muchachos, me parece que se equivocaron de lugar, vuelvan a donde tengan que estar. Vos fíjate que la ley de emergencia... Y la haría mucho más corta. La ley de emergencia de promoción para las pymes, que es un proyecto que fue enviado al Congreso, habla sobre muchas cuestiones de las que estamos hablando. Disminución del IVA, del impuesto a las ganancias del 8%, la posibilidad de liquidar IVA de los 30 pasa a los 90 días, la eliminación de la ganancia mínima presunta, una locura en este país. La actividad económica caía y el Estado presumía que vos habías ganado y tenías que pagar el 1% de lo que vos tenías. ¿Cuándo eso? Eso es un proyecto que se envió al Congreso la semana pasada. Tiene que debatirse y ver qué queda de esa promoción de emergencia para las pymes. Eso no resuelve el problema fiscal que hablamos, El tema de la presión tributaria no lo resuelve. Lo que hace es generar incentivos
para que se incremente la producción. Pero tenés un problema ahí, Néstor. ¿Puedo decirte algo? Sí. Me dejá que les diga, voy a hacer un aporte. Sí. Vos decime si es una pavada lo que estoy diciendo. Dale. Tanto discutieron sobre la doble, ¿no? Y ahora el presidente lo va a vetar. Y si en lugar de vetar la doble indemnización, el presidente hubiera dicho, ponele, te veto la doble indemnización. Pues ¿sabes qué? A partir de ahora, ¿vieron todo este paquete de impuestos que tienen las pymes que van a pagar? Bueno, de todo esto, ahora van a pagar el 50%. No lo puede hacer. ¿Por qué? Es el presidente. Pero no lo ¿Por puede qué hacer. no lo va a poder hacer? ¿Sabes? Ese nivel no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque vos tenés un problema de un déficit fiscal. Se decía que la herencia era del 7%. ¿Sabes cuándo va a ser el déficit fiscal este año? 7,2%. ¿Vos viste lo que hizo Kirchner cuando empezó a ser presidente? Yo lo conté hoy a la mañana. Sí. En realidad lo dio vuelta. Él lo que dijo es esto. Cuanto más se produzca, más posibilidad tenés vos de gastar acá. Si vos, la cuestión del pleno empleo y la cuestión de la rueda de la virtuosidad en cuanto al trabajo y la producción hace que vos gastes más, y si vos gastas más, recaudas más. Tenías dos cuestiones Venía interesantes. del 2001, dejate en bromar, no tenías país. Está bien, no. En el 2001 no había país. Pero pará. No tenías absolutamente Kirchner en el ninguna 2004, estructura. en el 2004 Kirchner tenía una especificación asimétrica con valores de nuestros productos económicos para el mundo, y vos Sí. tenías unas reservas de dólares porque claramente liquidabas continuamente, Sí. tenías una estabilidad, superávit fiscal y superávit Pero vos tenés comercial. que volver a ser competitivo, Damián, el país. Totalmente. Otra vez, y no lo puedes hacer desde la ortodoxia. No, y no lo- Yo lo que digo es que si vos sos ortodoxo Sí. todo el tiempo, Sí. y lo único que pensás es que aumentando y equilibrando las tarifas y poniéndolo en el mismo lugar, nunca vas a tener un país competitivo y atractivo. La gente se va a Miami. Dejémonos de embromar y empecemos a contar las cosas que realmente ocurren y que están pasando en la calle. La gente se va a Miami, muchachos, y se vienen con una valija así, llena de zapatillas. Solamente zapatillas. La gente se va a Miami y se viene, y bueno, pero vale menos de la mitad, me dicen acá. Y bueno, pero entonces nosotros tenemos que tratar de que las cosas cuesten menos acá. Y que la gente no vaya a comprar zapatillas a Miami. A mí, cuando estamos hablando de esta ley de emergencia ocupacional, me da bronca que hayamos perdido en los medios de comunicación 3 semanas con este tema y no estemos hablando sobre las condiciones económicas para mejorar justamente la producción. Porque claramente, pues sí, bueno, habría que disminuir la presión tributaria. Sí, no en el nivel de 50%, por eso digo, eso es imposible. Sí, reducirlo. Porque, a ver, 50% sería que hoy la presión tributaria pase del 38% a un 17%. Es ¿Yo sabes lo que inevitable. quiero? Yo sé lo que quiero, Es que la imposible República eso. Argentina, que por lo menos algunos productos en la República Argentina, cuando vos lo vayas a comprar, por ejemplo, no sé, una campera, no la tengas que pagar 6 lucas, que la tengas que pagar 1.500 como la pagás en otro lado. Una campera hecha y producida en la Argentina. Totalmente. Ahora, si vos me decís, la trajeron de afuera porque no tenemos la tecnología, que ya uno después empieza, a ver, el argentino no es ningún sonso, empieza a copiar y en realidad lo terminará haciendo. Está bien, pagala, que venga arancelada, en fin, que tengas la posibilidad de comprar un producto que venga de afuera a un mayor costo. Pero vos lo que tenés que tratar de hacer es que el producto que compres en la Argentina sea barato. No puede ser de que yo tenga amigos míos que viajan a Europa y que me dicen que llenan el chango en Europa, en Barcelona, con 50 euros. Sí, y vas a seguir siendo caro. Y ¿Por bueno, qué? Porque pero- claramente tenés una inflación interanual de 42,2% hasta ahora, y la inflación en costos en dólares termina siendo caro sobre los productos locales. Entonces, reducir la inflación es importante. Vos dijiste, bueno, la realidad es que se están tomando medidas de corte ortodoxo. Disminución de emisión monetaria, sube la tasa de interés. La sube la tasa de interés, sostenerla es un problema, porque no genera incentivos para la inversión productiva, porque una pyme para financiarse en el mercado tiene que pagar una tasa del 60 o 70. Es inviable. Entonces, claramente, bueno, ahí tenés la tasa de inversión productiva al 22%. ¿Alcanza? No alcanza porque es un espectro muy pequeño el que puede acceder a esa tasa. Pero claramente es fundamental ver cómo incrementás la producción. Yo lo que hoy veo en el escenario PYME... Vos me decís que no se pueden bajar 50% de los impuestos. Y explícame por qué le sacaron las retenciones del campo. Si Bueno. no se puede hacer una cosa, ¿por qué se puede hacer otra? Ahí claramente hubo una ¿Por qué le transferencia... sacaron la retención a las mineras? Ahí hubo una transferencia de ingresos importante de un sector a Y bueno, otro. viejo. Claramente. Y bueno, pero claramente. entonces, ¿por qué a un sector sí? Claramente. Pero a ver, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Se hizo en la ley del software. En el software, Sí. la realidad es que no se paga tanto impuesto durante 10 años. Y la realidad, ¿sabes qué es? Que Argentina hoy es el líder regional a nivel de desarrollo de software en la región, en América Latina. ¿Ves que se puede? ¿Y Por eso digo, entonces? ¿se puede hacer general? No, hay que seleccionar cuáles serían los sectores. La realidad es que en su momento, Macri habló de un tema que todavía nos está quedando pendiente, que fue el Sí. tema del desarrollismo.
El desarrollismo, que lo implementó Frondizi y Frigerio, significó en su momento, en la década del 50, seleccionar cuáles eran los sectores estratégicos de la economía. ¿Cuáles eran en ese momento? Petroquímica, metalmecánica, madera, papel, siderurgia, plástico. ¿Cuáles serían, Néstor, los sectores en los cuales Argentina necesita seleccionar en forma estratégica? Biotecnología, genética, sistemas, desarrollo de software, ingeniería en robótica. Porque claramente nos vamos a volver a estrangular. Porque para hacer la mejor campera, vos necesitas que esos sectores tengan baja presión impositiva para que puedan producir sus servicios y sus conocimientos en los mercados y agregar valor a los productos. Pero entonces mirá la medida. Si pagan 1.500% más de luz, ¿de qué estamos hablando? Es la contramedida. Ese es un problema muy grave que tienen las pymes hoy. Muy grave, pero no es un problema de las pymes, es una mala decisión del gobierno. Es un problema que hoy tienen las pymes, porque si vos no lo decís, lo digo yo, es una mala decisión del gobierno. Porque si vos me agarrás y a mí me decís que te aumenta la luz, a ver, que yo, en mi casa, voy a pagar 10 veces, no sé, digo una exageración, una estupidez, 10 veces más de luz. Yo lo puedo entender, bueno, domiciliario, en fin, ya veré, apagaré la lucecita, no, en fin, no sé, veré, pondré alcohol adentro un tacho y lo quemaré para quemar la habitación para que mi hija no tenga frío. Veo cómo me las arreglo. Un par de cosas caseros conozco. Ahora, el tipo que produce, cuando vos le subiste los costos, va a tener que o echar la gente o te va a encarecer el producto. Si te encarece el producto, la tasa que compraba antes, que decía dale boca, en lugar de costar 2, va a costar 4 o va a costar lo que sea, porque el tipo tuvo que subirla porque le aumentaron la luz. Entonces, lo que yo digo es, vos podés a algunos sectores subirle la luz, pero hay otros, si a mí me lo suben, yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio para que no le saquen laburo a un tipo. O para que un señor que tiene una pyme, de 5 empleados, 10 empleados, 15 empleados, pueda bajar los productos, ¿no es cierto? Y yo tener la posibilidad de poder comprarlo. Yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio. Ahora, si vos le das con un caño al tipo que produce, viejo, qué sé yo. En un contexto contexto que claramente hay que hacer esta lectura. Vos fijate que, como te decía yo, ahí de acuerdo a la CAME cayeron 6,6% las ventas en el mes de abril, 4,8% en el primer cuatrimestre. El mercado interno se reduce. ¿Pero qué pasa en el externo? Es decir, Damián, la realidad es que las exportaciones en el campo crecieron un 25%. En realidad el campo representó en el primer cuatrimestre el 51% de nuestras exportaciones. ¿Estamos bien? No estamos bien. ¿Por qué? Porque en realidad el comercio mundial, ¿sabes cuánto tracciona este año? 2,6%. Y el año que viene, ¿cuánto va a ser? 3,6%. Y para que te des una idea, en la década del 90, o cuando hablabas vos de Néstor Kirchner, era el 5%. O sea, el comercio mundial no está tan bien como para que Argentina se dé el lujo de tener costos altos en dólares de los precios que ofrecen los mercados. No está bien. Entonces justamente el impacto de estas facturas hace que vos seas menos competitivo. ¿Y cómo lo bajás? Bueno, el plan Belgrano, por ejemplo, es una buena idea. Yo cuando escucho un plan a 10 años, ojalá que se concrete, termine en 10 años, pero la realidad es que le va a hacer mejorar la productividad y competitividad de todo el norte del país. Entonces vos también... El del tren. Exactamente. Sí, está bien. Porque vos no tenés que siempre ganar productividad y competitividad en los mercados devaluando. Pero los trenes, acá nadie le va a decir nada al presidente de la Nación si va y le pide a los chinos, si le pide a los franceses, si le pide a quien fuere, le pide o se gasta como se gasta. No es gasto, es inversión. Es inversión. Los trenes estos, los nuevos trenes, al gobierno anterior le costaron 3.000 palos. O sea, 3.000 millones de dólares le costaron. ¿Vos escuchaste que alguien se haya protestado? ¿Vos escuchaste que alguno haya dicho, mirá la guita que se gastaron con los trenes? No, porque era lógico, porque hacía falta. Totalmente. Entonces, digo, a ver, si el presidente de la Nación quiere hacer una obra en el norte con los trenes y quiere ir a pedirle la plata a los franceses, a los venusinos o a quien se le ocurra, yo creo que nadie en la República Argentina le va a decir, mire, presidente, la verdad que eso no es importante. Totalmente, es muy importante. Es muy importante, pero está bien, pero una cosa no quita la otra. ¿Me entendés lo que yo te digo? Sí, totalmente. Es decir, a mí me da la sensación que en estos 6 meses, de hecho, no ha habido, más allá de la ortodoxia del aumento, ninguna idea lo suficientemente atractiva como para que uno desvíe la atención periodística y se ocupe claramente de otra cosa que puede llegar a valer la pena más allá de los aumentos. De hecho, vos fíjate y de los despidos, ¿no? Que siendo una empresa, ¿no? Proveedora de suministro de energía, de gas, de agua, ¿no? La realidad es que la pyme, por ejemplo, no tiene la previsibilidad que están teniendo esas empresas, donde vos le estás reestructurando su nivel de precios y sus niveles de márgenes para que vuelvan a reinvertir. Y lo podrías haber dicho así, mirá, la realidad es que tus condiciones van a mejorar en este tiempo, no de shock,
para que el consumidor, el empresario, pague ese nivel de aumento. Porque la realidad es que la pyme no tiene el mercado garantizado. La pyme no es un monopolio. La pyme le provee al mercado que le compra. Y si el mercado se reduce, la pyme no tiene posibilidad de repago de esa factura. ¿Y esto qué pasa con el agua? Como son monopolios, obviamente son monopolios tercerizados de empresas del Estado, privatizadas, que el Estado determina cuál es el nivel de subsidio o aumento de la tarifa, tienen la posibilidad de tener garantizado rápidamente un nivel de ganancia superior. Está bien, todos deberían ganar. A mí me parece que debería haber sido en tramos, ¿no? Y la realidad es que también era distorsivo que una factura en Capital Federal sea de 35 pesos bimestrales de energía y que en Jujuy sea de la misma factura de 350 a 400 pesos. Yo si querés te lo puedo discutir eso. ¿Por qué? Eso si querés yo te lo puedo discutir. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar mi punto de vista respecto del tema. La cuestión de lo que vos pagás en un lugar y de lo que vos pagás en otro, en primer lugar, podemos hacer un estudio de costos. Si está subsidiada la tarifa en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, si querés podemos hacer un estudio de costos. En Jujuy vos vas caminando a tu trabajo. O necesitas a lo sumo un micro. Acá hay gente que necesita 3 micros. El costo de vida en Jujuy, y yo te digo porque yo he ido a Jujuy, ¿está? Y digo, y no fui una sola vez a Jujuy, no es el mismo que el costo de vida que vos tenés en la Capital Federal. Tenés un montón de variantes, pero yo no me voy a poner en esa. Lo que yo digo es que el servicio, en general, los servicios del gas, el agua, la luz, lo que deberían haber hecho es tenderlos a la baja, no tenderlos a la suba. Es decir, en aquellos lugares en donde está más alto, porque probablemente tenga un impuesto provincial también que lo eleva, como lo tiene en la provincia de Córdoba, porque la luz que pagan los cordobeses, el kilowatt que pagan los cordobeses, tiene que ver también con el precio que les cobra la empresa provincial de energía de Córdoba, donde algunos periodistas han dicho de que también sirve para una cuestión de financiamiento político, de la campaña, etcétera, etcétera, cosa de la cual no voy a entrar, porque sería como una especie de chicana. Pero lo que digo es, vos te tenés que fijar cuánto es el costo, y cuánto es el costo del kilowatt, y cuánto es lo que le sube de impuesto a la provincia de Córdoba a ese kilowatt. Y por otro lado, lo que digo es, si a mí me aumentan la factura, lo que te dije antes, y me lo aumentan un 300%, porque en realidad yo pago poco, está bien, pero no se lo aumentes al de la pyme. No se lo aumentes al que produce. No se lo aumentes al tipo que da laburo. No se lo aumentes al tipo que tiene un galpón al lado de mi casa que produce y que vende y que tiene 7 u 8 chicos trabajando. No se lo aumentes a él. Porque en realidad es como matar la gallina en los huevos de oro. Igual en campaña Macri había dicho que iba a quitar el subsidio a la oferta y se lo iba a poner en la demanda, es decir, ese subsidio, porque a ver, las empresas, ¿qué hacían las empresas de energía y gas en el anterior gobierno? Tenían un subsidio por parte del Estado, o sea, lo que hoy estamos poniendo nosotros, ¿quién lo ponía antes? El Estado. ¿Está bien? Sí. De hecho, con este quita de subsidios, Sí. el Estado recupera un 1% de recaudación del PBI, ¿no? Perfecto, Sí. bueno, es una decisión. No sé, Bien. ¿eso es mucha plata? Sí, es mucha plata. Es mucha plata. Bien. Ahora, no importa. El tema El subsidio es una decisión política. es una decisión política. Entonces, Es una ahora lo decisión pones en la política. demanda. Todos los estados del mundo, todos los países del mundo subsidian, Todos, además. todos. Vos lo Sí. pones en la demanda, perfecto. ¿A qué demanda? ¿Todos? ¿Genérico? ¿A quién? ¿Qué sectores? Por eso digo, ahí me parece que es lo mismo una gran empresa con 1.500 empleados o una facturación, por decir un número de 75 millones de pesos. No superior a ese Tampoco, no. tampoco si vos querés tener un gobierno revolucionario, mirá lo que te voy a decir, que parece una palabra de izquierda. Si vos querés tener un gobierno revolucionario, no puede ser ortodoxo. No puede ser ortodoxo. Entonces, si yo no le voy a cobrar o le bajo la luz a la pyme, también le bajaría la luz a la ¿cómo se llama? A las grandes empresas. Mirá, una vez Machinea le explicó, me parece, no sé si era Neustadt o a Longobardi en su momento, cuando hizo esa barrabasada de la suba de impuestos, que le terminó costando el gobierno de la Rúa, eso le terminó costando, fue el principio del fin del gobierno de la Rúa, lo de la suba de impuestos. Y yo no me acuerdo si Longobardi o Neustadt, no me acuerdo quién de los dos, yo me acuerdo patente del reportaje. Le pregunta y le dice, pero escúcheme, ¿va a aumentar ahora los impuestos con el nivel de recesión que hay en la Argentina? Esto va a generarle mayor recesión. ¿Por qué, por ejemplo, no baja el IVA? Entonces el tipo le hace un cálculo matemático de lo que le significaba al Estado bajar en cuanto a recaudación el IVA. El problema es que lo que no tuvo en cuenta,
Está trabajando allá, menos mal que lo tienen lejos, allá en el Banco Interamericano de no sé dónde, ¿viste? Menos mal que no vuelva. Por las dudas, Machinea que se queda allá, bien lejos. Sobre lo que el país va a dejar de recaudar. Pero es muy corto. Porque vos en realidad lo que no estás haciendo es una proyección, porque si vos bajás y te bajan los costos y te bajan los productos, la gente consume más y paga más impuestos sobre las cosas que consume. Si más entonces tenés más recaudación. Más el IVA, que es un impuesto regresivo. Ten en cuenta que vos hablaste de Machinea, el IVA lo subió Caballo del 17 al 21% antes de irse. Sí. Y la realidad que yo lo que te decía, hay que bajarlo. De hecho, tenemos el segundo IVA más grande, más alto de Latinoamérica, después de Uruguay. Es el segundo IVA más alto. Hay que bajarlo, sí. ¿Y por qué no lo bajan? Pero en este momento no, porque vos tenés una inflación muy alta y tenés oligopolios concentrados en la economía minorista. ¿Y sabés lo que te va a pasar? Se lo van a quedar el margen de ese, se lo va a quedar la gran cadena. ¿Sabés por qué? Porque esto ya pasó. Vos cuando podés estabilizar la inflación, es una de las primeras medidas que debería hacer el gobierno. Pero si lo haces ahora, y por eso no lo hizo en forma selectiva, dijo, bueno, va a ser para este universo, a través del proyecto de IVA social, y no en forma genérica. Porque si es en forma genérica, en este contexto distorsivo a precios, ese margen se lo quedan las grandes empresas y las grandes cadenas de comercialización, que representan justamente para esos productos, porque el IVA es para productos de la canasta básica, representan el 58,7% de la venta de alimentos y bebidas del país, 10 grupos económicos. Muy grande. Sé que a la gente le está encantando esta charla. Muy grande. Le está encantando esta charla porque en realidad me parece que más de uno que está en su casa dice, yo en realidad también pienso lo mismo. Yo lo que digo es, si vos y yo estamos discutiendo esto y la gente lo discute en su casa y le trata de encontrar la vuelta, estos tipos que se preparan, no hablo de Macri solamente, ¿no? Pero que se han preparado durante toda su vida para ejercer cargos de estas características. Me refiero a toda gente idónea, a toda gente preparada. ¿No tiene otra idea aparte de esta? Yo lo que digo es, ¿no tenés otra idea aparte de subir impuestos? ¿No hay una idea diferente, distinta, que vos le puedas decir a la gente, o mostrarle algo, como diciendo, a ver, yo voy a hacer esto. Sí. Pero en realidad, además, paralelamente vamos a hacer esto. Digo, ¿puede ser que estén corriendo atrás ahora de los subsidios por el tema de los clubes? Que se hayan dado cuenta de que el aumento fenomenal iba a hacer que cerraran los clubes de barrio. ¿No lo pensaron antes? A mí ¿sabes qué me llamó la atención? Cuando se hace el acuerdo con los holdouts, me llama la atención que Macri en ese momento no anuncia un plan económico. Porque en realidad nunca el presidente salió a anunciar un plan económico. Porque en realidad es muy importante para la generación de expectativas de horizontes medianos y de largo plazo. Y era un momento importante, porque la realidad que habías ganado una batalla. Con un costo alto sí, porque la realidad que la tasa fue del 17,16% de esa colocación de deuda, y la misma colocación de deuda en enero de Chile fue de 1,97%. O sea, ¿seguís pagando una tasa alta? Sí. Pero la realidad que si no pagabas ese acuerdo, seguías pagando intereses más altos y iba a ser peor. Solucionás esa batalla. Era el momento para decir, muchachos, sí, solucionamos la batalla, pero es muy fácil, Damián. Pero Damián, escúchame. Sí. Perdóname que te diga. Es muy fácil decir solucionamos la batalla cuando agarraste 11.000 palos y lo pagaste y lo pusiste y se terminó la cuestión. Eso no es solucionar una batalla. Eso en realidad es ir... A ver, a ver, yo te pregunto esto. Porque vamos a poner las cosas en su justo término. ¿El gobierno anterior tenía la guita o no tenía la guita para pagarlo? Quiso pagarlo. ¿Tenía la plata o no tenía la plata para pagarlo? Sí, pero no el volumen que pedían los holdouts. No quiso pagar esa plata. No quiso pagarlo. No quiso pagar esa plata. Sí. Podía haber utilizado las reservas. Pero podía haber pagado... De hecho, este gobierno las utilizó. Sí. Entonces, digo, a ver, podía haber hecho exactamente lo mismo que hizo Macri. Decidió políticamente no pagarlo. Entonces, no le pueden poner al presidente una capa de Superman, de héroe, por ese tema, porque la capa lo tira para abajo. Porque eso el gobierno anterior también lo pudo haber hecho. Yo te digo, no lo hizo. En ese sentido, por ejemplo, la verdad que estoy de acuerdo cuando Prat-Gay dijo, la realidad que Kicillof, cuando arregla con el Club de París y cuando arregla con el CIADI, también paga intereses enormes. ¿Por qué? Porque la idea de Kicillof, ¿sabes qué era? Pagarle a los fondos buitres. Para solucionar este problema no era que no se quería solucionar. Pero no a ese precio. No a ese precio.
Y bueno, ahí está la diferencia. No ese precio. Es lo que vos estás dispuesto a pagar. Bueno, pero ya está. No es lo que te están dispuestos a cobrar. Está bien, pero no hagamos solamente revisionismo. Solucionás todo. Son 11.000 palos, bien, ¿viste? Pero lo solucionaste. Son 11.000 palos. Perfecto, lo solucionaste. Los trenes costaron 3.000. Perfecto, pero lo solucionaste. ¿Qué hacemos de acá en más ahora? ¿Para qué? Para que las expectativas del universo económico argentino sean otras. Sí, está bien. Pagamos 11.000 palos y aumentaron la luz. Y aumentaron el gas. Bueno, es un fenómeno. Y la verdad, estamos en el mejor de los mundos. Vos, a ver, tenés un sobrante. Va a ir inversión pública. Sí. Esa inversión pública va a traccionar la inversión privada. Sí, la va a traccionar en los sectores que tengan que ver con la construcción, que incluyen un montón de sectores. Siderurgia, metalúrgica, madera, etcétera. Ahora, el resto de los sectores, ¿qué va a pasar? Necesitan realmente un horizonte a mediano plazo. Ahora, el proyecto de emergencia de promoción a las pymes es un proyecto de emergencia, no es un proyecto para que las pymes digan, bueno, mira, vos vas a tener la luz subsidiada en este tramo, vas a tener que pagar esto y vos podés, de alguna manera, tener un nivel de previsibilidad sobre tus costos de producción respecto de los precios que vas a ofertar en el mercado. La Argentina necesita generar condiciones y a mí me parece que ahí perdió una oportunidad Macri. Ojalá que en los próximos días anuncie un plan, no un proyecto, un plan. Un plan económico. ¿Plan de qué? Un plan económico integral. Por ejemplo, ¿en qué sectores de la economía vamos a dinamizarnos o a seleccionar para desarrollar ¿en algún lugar del plan va a decir que va a bajar los impuestos o no? Bajar los impuestos. ¿Pero lo va a decir o no? Bueno, no lo sé. No soy Macri. No lo dice? No soy Macri ni soy asesor Bueno, Macri. A ver, yo te pregunto, si vamos a suponer de que te escucha, sí, que te está mirando, que te escucha y dice, la verdad que este muchacho tiene razón, sí, vamos a darle a la derecha, vamos a llamarlo a Aranguren, a Prat Guy, vamos a anunciar un plan. Sí. Te pregunto esto, si las medidas del presidente, que supuestamente en algún momento no muy lejano, según vos va a tener que dar, sí, no incluye una baja fuerte de impuestos, ¿el plan va a ser un fracaso? El plan va a tender a no tener el rebote que él espera en el segundo semestre. Te no explico seas por qué. tan conservador con la respuesta. Es así. ¿Va a ser un fracaso o no va a ser un fracaso? No, porque la economía... No, porque el segundo semestre... En la gestión pública fracasás o triunfás. No te va más o menos bien. No. Yo no coincido con vos. Y te explico por qué. Porque venimos de una Argentina de negro y blanco. Y ese negro y blanco... Sí, yo no lo pongo en esos términos. Bueno, es un negro. ¿Fracasás o sos exitoso? Pero en las empresas, discúlpame. Hay algunas cuestiones. Cuando a vos te evalúan, te dicen... Sí. O sea, en esto anduviste bien, en esto anduviste mal. No fracasaste o fuiste un éxito. Más o menos. Pero escuchame una cosa. A ver, uno no puede llegar a decirle que en el gobierno de Néstor Kirchner tuvo superávit fiscal y comercial y la realidad que fue un éxito terrible. Y la realidad es que, por otra parte, Argentina después empezó a decaer en su nivel de productividad industrial. En el mismo gobierno. Y bueno, esto estuvo muy bien y la realidad que empezó a caer el nivel de productividad industrial. Entonces, siempre hay grises. Es un error para mí hablar de una Argentina blanco y negro. Tenemos que superar esa etapa. ¿Cómo se supera esa etapa? Con ese famoso Consejo Económico y Social que tampoco se dio. Esa mesa, famosa mesa que se iba a hacer en enero y febrero, donde iban a estar todos los sectores, iban a debatir cuáles eran los niveles de salario, cuáles eran los niveles de precio con los empresarios, cuáles eran los acuerdos básicos respecto de la educación y la salud. Esa mesa es fundamental para la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires se está dando. Hay un Consejo Económico y Social en la Ciudad de Buenos Aires que estaba desde el año 98 la ley y se empezó a ejecutar hace 3 años. Hay diálogo. Eso requiere muchísima maduración. Los argentinos nos tenemos que sentar en una mesa. Vos decís, la realidad que la Argentina se soluciona en una mesa, no se soluciona, pero sí se empiezan a generar acuerdos que empiezan a generar que cada uno de las personas... la mesa de que se juntan acá, que empiezan a comer a las 12 del mediodía y terminan a las 4 de la tarde, va a ser difícil. Bueno, pero en esa mesa no se sientan intereses contrapuestos. Por eso digo, no se sientan a almorzar. Se sientan organizaciones sindicales que no están de acuerdo con este gobierno y hay que verlas, hay que escucharlas, hay que generar acuerdos medios. Yo creo que si vos sos revolucionario, yo creo que si vos la tenés clara y sabés a dónde querés ir, a la gente más temprano o más tarde te la terminás poniendo a favor y a los gremios también y todo lo demás. Pero tenés que tenerla clara, tenés que saber a dónde apuntás. El plan económico ya tendría que haber dicho, ya tendría que haber sido anunciado. Para mí, el plan económico ahí sí debería haber sido anunciado. Un placer, Genio. La verdad. Gracias. Te felicito, Gracias. La verdad te felicito. Llámenlo Dipache, Este es un fenómeno, este chico. Este chico tiene...